Oye, hola, mis queridísimos y queridísimas del tercero medio A y tercero medio B. Lo primero, darle un abrazo gigante, esperando que estén todos bien y sus familias también. Lo segundo, hemos cambiado el formato también de trabajo para ver si podemos llegar a más con ustedes. La idea es que vayamos trabajando, que vayamos funcionando de otra manera, ¿ya? Por eso decidí mandar esta cápsula o mandar este video para ver si podemos ir teniendo un contacto mucho más directo, ¿de acuerdo? Y también porque, insisto, lo extraño mucho, entonces me gustaría empezar a ver sus trabajos y sus videitos también. Muy bien, vamos a hablar nosotros. Básicamente, chicos, vamos a hacer un análisis en esta cápsula, en este pequeño video, un análisis e interpretación del arte contemporáneo, ¿ya? Y cómo construir una obra contemporánea, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar desde qué es el arte, ¿verdad? El arte pasa a ser una creación del hombre que lo ocupa para expresar alguna visión, ya sea sensible o del mundo real, ya sea así como interno o de lo que está pasando. Ya, este puede ser plástico, o plástico me refiero desde la plástica, puede ser una pintura, puede ser una escultura, puede ser una fotografía, puede ser sonoro, etcétera. ¿Ya? Y contemporáneo pertenece, ¿verdad?, a la época que se vive. ¿Ya? Por ejemplo, por edad, qué sé yo, con el profesor Mauricio somos contemporáneos porque tenemos la misma época y hemos vivido en los mismos tiempos, ya en hechos históricos. Pero básicamente en el arte, el contemporáneo se manifiesta a través de diferentes formas artísticas que surgen en el siglo XX. Y ahí lo vamos a ir conversando y yo les voy a ir presentando algunos artistas o algunos movimientos que surgieron dentro de este arte contemporáneo que se habla de las vanguardias, las nuevas vanguardias. ¿Ya? Y ahí les voy explicando un poquito de lo que trata cada uno. ¿Ya? Así que mucha atención, van a ver este video, después les voy a explicar lo que tienen que hacer y la idea es que nos empecemos ya a conectar y ustedes me empiecen a enviar sus trabajos y yo mis observaciones y todo. ¿Ya? Un gran abrazo nuevamente y comenzamos. Acá tenemos el arte contemporáneo y vanguardias. Vamos a ver cuáles fueron quienes iniciaron en cierta forma los movimientos artísticos de esta época, que fueron al inicio del siglo XX. Marcel Duchamp, uno de los grandes exponentes de esta época, hace y trabaja con el dadaísmo. ¿Ya? La idea era como poner cosas sin razón, ya sea en los objetos o en la pintura. Como vemos acá, él toma la pintura de la Mona Lisa, pintura que es como muy reconocida, ¿verdad? Ya adorada en cierta forma, y le pone bigotes y barba, dejando un poquito en exposición la ridiculez de todo el añoramiento que tienen frente a esta pintura. Eso recordemos que es el dadaísmo. Tenemos el fauvismo, ¿ya? Que está, en este caso, hemos puesto a Henri Matisse, quien trabaja básicamente los colores y las formas. Para ellos no es tan importante el dibujo perfecto, sino que van en contra de todo lo que es la academia. Por lo tanto, el dibujo pasa a ser rápido, a mano más bien alzada, ¿verdad? Y los colores tienen que ver un poquito también con el expresar algo a partir de estos. ¿De acuerdo? Entonces aquí Matisse muestra en cierta forma el movimiento. Tenemos el expresionismo con Henri Munch. En este caso Munch lo que muestra es un grito que algunos dicen que está gritando acá de desesperación y otros dicen que es un grito que aquí escucha el personaje. Lo cierto es que Henri Munch pertenece al expresionismo y acá básicamente se trataba de expresar a través de la forma y el color, bastante similar al fauvismo. En el cubismo se trabajan las cosas más rectanguladas. Recordemos que el cubismo parte desde el cubo, de sus 6 lados. Entonces se trata de poner sobre un plano la imagen de un mismo objeto o de varios objetos, pero mirado de diferentes planos o diferentes lados. ¿De acuerdo? Acá uno podría trabajar con el collage o se puede trabajar con la pintura. Tenemos a Mondrian, quien trabaja en neoplasticismo, que trataba básicamente de trabajar con la base de todo. Eso quiere decir con las líneas horizontales y verticales y además los colores primarios que eran el rojo, que siguen siendo el rojo, azul y amarillo, más los valores blanco y negro.
trabaja el neoplasticismo, o sea, lo sencillo, lo básico. Por último, en esta época tenemos el surrealismo con René Magritte, ¿ya? Recordemos que el surrealismo trabaja básicamente lo irreal, lo que está fuera de la realidad, ¿ya? Sobre la realidad, que básicamente se trabajaba con los sueños o con el inconsciente. Es imposible que, por ejemplo, haya una lluvia de hombres o de personas. Por lo tanto, el surrealismo se da esa libertad. Y dentro del arte contemporáneo también tenemos el postmoderno, que se ubica entre finales de la década del 60 e inicio de los 70. Aquí comienza la Segunda Guerra Mundial, entonces por lo tanto surgen otro tipo de arte y otros artistas también que desean trabajar de diferentes maneras. Aquí tenemos a Millet. Millet trabaja la realidad, trabaja el realismo puro, entonces empieza a mostrar una sociedad que estaba básicamente fuera de la mirada de los espectadores. Entonces muestra esta cruda realidad, que existen trabajadores, que existen gente pobre, al igual que muchos artistas trabajaron en ese entonces. Roy Lichtenstein, quien trabaja el arte pop, colores básicos, bastante similar al neoplasticismo en cuanto a los colores, pero básicamente trabaja el cómics, ¿ya? Situación que no se veía mucho antes en la pintura, pero que en este caso, en el arte postmoderno, lo vemos. Recordemos, postmoderno después de la modernidad que ya hubo anteriormente. Entonces, aquí tenemos a Yoko Ono, artista que aún está viva, ya que pertenece a esta época, quien trabaja básicamente en la instalación. Ustedes ven acá una escalera y sobre esa escalera hay una lupa y un techo en donde dice sí. Y aquí el espectador tiene que mirar a través de esa lupa ese escrito. Esta fue una instalación, para que sepan ustedes, que conquistó a John Lennon, el de los Beatles. Jackson Pollock, expresionismo abstracto. ¿Ya? ¿Por qué abstracto? Porque no reconocemos o no sabemos bien lo que está ahí, no es figurativo. Entonces, por lo tanto, hay una expresión ahí a través del color, como lo veíamos en Munch, ¿verdad? En el grito de Munch, pero el color es puesto de otra manera, ¿ya? Con una técnica que se llama dripping, que es tirar el color a través de un tarro o a través de los mismos pinceles. Hiperrealismo, Rod Moek. ¿Ya? Él trabaja la escultura hiperrealista, trabaja con estos personajes que muchas veces somos un poquito reacios a mirar. Trabaja con mujeres embarazadas, el desnudo, este feto, con la pobreza, trabaja con problemáticas sociales, etcétera, y lo hace en forma gigante o muy pequeña para que el espectador provoque haya una intención ahí. Francis Bacon, quien pertenece a la neofiguración, ¿ya? En donde como que en cierta forma él destruye o descontextualiza toda la imagen. Este lo toma de un cuadro antiguo que es de un papa, el Papa X. En este caso de acá tenemos la instalación con Boltanski. Boltanski, esta fue una muestra realizada en el Museo de Bellas Artes, en donde Boltanski junta cantidades de ropa, ¿verdad? Y hace como todo un cerro. En esta instalación él habla también como de la desesperanza y de la pérdida. Es muy común en la temática de la pérdida en Boltanski. Y por último tenemos el arte urbano, que este es un artista chileno, Inti, que trabaja básicamente el arte en las paredes que muchas veces o en muchos lugares hoy en día estamos viendo. Bien, queridos, entonces ahora vamos a ver algunas obras contemporáneas de artistas chilenos, ¿ya? Simplemente como para ir teniendo una idea de lo que va a ser el trabajo. Tenemos a Boris Campo, que trabaja la pintura sobre lienzo en tamaño real, original, ¿verdad? De 1 a 1, para mostrando básicamente ahí las problemáticas sociales que en este caso tiene que ver con la movilización. El artista Leonardo Casa trabaja en este caso el collage, o más que el collage, trabaja sobre láminas o imagen y va borrando lo que no es necesario o lo que él quiere mostrar. Catalina Donoso, que trabaja la gráfica, ¿verdad? Bastante sutil, sobre papel. Tenemos a Nuri González, quien trabaja en la pintura también, pero mostrando de igual manera que otro artista la realidad social, ¿verdad? Tiene un cuadro también ahí puesto.
Jorge Opaso, quien muestra el proceso dentro de sus trabajos. ¿Ya? Es como el dibujito que nosotros hacemos cuando yo le digo hagan un boceto del trabajo que quieran, ese finalmente pasa a ser su trabajo. Rubén Reyes trabaja como instalación, ¿verdad? En un cuadro en donde él instala diferentes objetos ya existentes. Solamente instala o lo adecua como en formato cuadro sin pintarlos. Marcela Trujillo, quien trabaja el cómics, básicamente, que está dentro también de un arte más bien contemporáneo, actual. Y por último tenemos a este artista Rodrigo Vergara, quien trabaja la instalación, cosas que ya hemos hecho en años anteriores, ¿verdad? Instalando el objeto como tal en algún lugar. Bien, mis queridísimos y queridísima del tercero medio, A y B. Bueno, principalmente lo que ustedes tienen que realizar ahora es una obra contemporánea, pensando contemporáneo en lo actual, ¿verdad? Contextualizándolo dentro de lo actual. Recordemos que lo contemporáneo también abarca todo lo que es, puede ser escultura, pintura, instalación, muchas de las temáticas que ya hemos visto años anteriores, ¿ya? La idea es cómo ustedes solucionan entonces, a partir del contexto actual o alguna temática actual, su obra contemporánea. ¿Ya? El tema lo pueden ver ustedes, lo que le acomode más, pero es importante también dar como una señal de las cosas que están pasando tanto con ustedes por dentro como en el exterior. ¿Ya? Es la única forma a través del arte que nosotros podemos expresar y ser como también denuncia de los acontecimientos o de lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Usemos como un arma, en cierta forma, las artes visuales. Eh, Pueden ir haciéndolo, sacándole fotografía, lo pueden ir grabando y eso me lo van enviando, ya sea el proceso o el resultado final, me lo pueden ir enviando al correo que les voy a dejar acá escrito. ¿Ya? De todas maneras, recordarles que los días miércoles de 11 a 12 yo me conecto a NetClass. La idea de NetClass es que ustedes se metan al chat del curso y ahí nos podemos conectar y conversar en forma inmediata algunas dudas que ustedes vayan teniendo. De todas maneras, si tienen dudas y me lo quieren enviar por correo, no hay ningún problema, yo ahí lo voy a estar también contestando. ¿Ya? Un abrazo enorme, enorme, enorme. Cuídense mucho, por favor. Y traten de ir trabajando. Es la única forma también ahí de mantener nuestra cabecita activa. ¿Ya? Y de esa forma nos conectamos más porque ya también lo extraño mucho. Un abrazo enorme. Nos vemos.